extrañábamos mucho, yo sé que no solamente yo, sino varios. Extrañábamos a Carmencita con nosotros. Gracias al Señor que este lugar nos permite tenerla de vuelta, a Carmen y a Nepo. Am, bueno, para quienes nos están visitando, sé que hay alguna familia de Johan y Angelita por acá, qué rico tenerlos, bienvenidos, siéntanse en casa con nosotros. Mm, Hoy vamos a continuar una serie que venimos teniendo hace ya varios meses y se nos va a acabar dentro de poco, que es la serie en el libro de Hechos, conocido como Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos para el capítulo 23, así que si pueden ir buscando en sus Biblias. Si no tienes una Biblia, ya ahora aquí sí tenemos Biblias físicas, ah, puedes tomar una. Ahí te vas al Nuevo Testamento, Hechos 23. Vayan abriéndolo para que comencemos en un momento. Bueno, quiero arrancar hablando de un dicho. Yo no sé si es que en los paisas somos como muy dicharacheros, tenemos como mucho dicho por ahí. Y recuerdo uno que se dice mucho cuando las circunstancias son adversas en la vida. Y es, no hay mal que por bien no venga. ¿Qué significa eso? No hay mal que por bien no venga, mijo, le dije. Por algo pasan las cosas y que va a venir algo bueno, ¿cierto? Que va a venir algo bueno después de eso. Nosotros tenemos siempre como la esperanza de que algo bueno va a pasar, que las cosas no están desarticuladas de un propósito. Y creo que esas son las maneras en las que nosotros normalmente hacemos que la vida tenga sentido y echamos para adelante, ¿cierto? Porque, bueno, no hay mal que por bien no venga, algo va a hacer Dios con esto. Si creemos en Dios o si creemos en una fuerza cósmica, no sé, el universo o algo así, va a hacer que esto funcione, dependiendo de la cosmovisión de vida que tengas. Y hay otra que recuerdo cuando uno quiere algo que es difícil de obtener, dicen, al que le han de dar le guardan, o lo que es pa' uno es pa' uno, así en paisa. Lo que es para uno es para uno. Que en últimas es eso de que uno sabe como que hay algo que está destinado para que sea mío. Y en últimas, todas esas cosmovisiones están detrás reflejando esa idea de que nosotros creemos como que hay una articulación en el universo de todas las circunstancias que están pasando en nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos esta articulación, normalmente caemos en una desesperanza. Sin embargo, esas articulaciones que nosotros logramos tener acerca del futuro o de las cosas malas y cómo van a funcionar para bien, a veces nosotros las tenemos como desarticuladas de lo que es el plan de Dios o lo que los teólogos llaman la providencia de Dios. Y cuando nosotros no tenemos esa comprensión de que hay un ser todopoderoso y bueno detrás de todos los altibajos o los avatares de la historia, en últimas uno tiene como dos opciones para vivir la vida. La primera es la desesperanza, porque si no hay un control, si no hay un propósito en la vida de las cosas que nos pasan, entonces en últimas nosotros somos solo víctimas de las circunstancias, como si fuera un barco ahí en alta mar, sin vela, ni remo, ni motor, es decir, para donde sople y para donde cojan las olas, para allá va mi vida, pero no tiene un sentido. Entonces uno llega a vivir con desesperanza. Pero la otra opción que tenemos, y es más común hoy en día, podemos bajarle un poquitico, me siento escuchándome muy duro. ¿No? ¿Está bien? Ah, ok. Que me voy emocionando y entonces empiezo a hablar más duro. La otra opción que tenemos para darle sentido a nuestra vida es la ilusión de el control, ¿cierto? No. Yo no soy una víctima del destino, yo me labro mi propio destino, ¿sí? Y no es sino que pasen unos años en la vida, a veces pocos, a veces muchos, para que te des cuenta que no tienes el control de nada. ¿Sí? Es decir, puedes hacer que sucedan algunas cosas, pero no tienes el control de nada. Y eso te lo recuerda una enfermedad, te lo recuerda una muerte, te lo recuerda una visita a recursos humanos en tu empresa para decirte muchas gracias.
Te recuerda que no tienes el control de nada. Y de ahí lo importante de esta doctrina que he estado estudiando por estos días, la doctrina de la providencia divina. Si algo me gustaría mucho que fueras a la casa y estudiaras, busca por ahí, pero ¿qué es eso de la providencia divina? Encontré una definición que quiero leerles, porque es lo que creemos como creyentes, como seguidores de Jesús. Desde las Escrituras creemos que la providencia divina, dice este autor, es el medio por y a través del cual Dios gobierna todas las cosas del universo. La doctrina de la providencia divina afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Esto incluye al universo en su totalidad, como dice el Salmo 103, al mundo físico, como dice Mateo 5, a los asuntos de las grandes naciones, hasta en Afganistán, como el Salmo 66, el nacimiento de un ser humano, como estas dos pequeñitas que celebramos hoy, hasta la muerte del ser humano, como dice Gálatas 1, los éxitos y los fracasos humanos, como dice Lucas 1, y la protección especial de su pueblo, como dice el Salmo 4. Esta doctrina se opone directamente, a la idea de que el universo es gobernado por la casualidad o por el destino, que es lo que creemos y afirmamos bíblicamente. Y si tú eres un seguidor o una seguidora de Jesús, una de las cosas que yo te animaría a que estudies a profundidad es este tema de la providencia de Dios. Eso te va a llevar a vivir con una paz, porque tú sabes que tu vida está bajo el cuidado de alguien que es todopoderoso, que es sabio y que es bueno. Y creo que muchas de nuestras angustias vienen justamente por desconocer eso. De nuestras ansiedades, preocupaciones, depresiones, vienen por desconocer eso. Así que bueno, cierro paréntesis de publicidad. Hoy vamos a ver cómo en particular Dios siempre hará caminos a través de las circunstancias de la vida para cumplir su voluntad. Y así he llamado este sermón. Nuestro texto hoy, que vamos a estudiar Hechos 23 y 24, nos va a mostrar cómo Dios se propuso llevar a cabo un plan en la vida del apóstol Pablo. Él lo tenía marcado y claro. Era que él iba a ir a testificar acerca de Jesús hasta Roma. Recuerden que él está por allá en Jerusalén en este momento. Y para lograrlo va a proveer un camino para Pablo a través de diferentes circunstancias en medio de las cuales Dios anhela, ¿cierto? Y llama a Pablo a seguir siendo fiel en creer en Él y en vivir para Él. Para quienes apenas se están conectando con la serie, les voy a dar como un contexto para que no entren como en la mitad de la película. ¿Listo? La semana pasada nos quedamos con Pablo bajo arresto. Recuerdan que unos judíos de Asia llegaron a Jerusalén y lo vieron por ahí y dijo, ay, este es el que está predicando en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestra ley, en contra de este templo. De hecho, está profanando el templo porque los judíos eran muy celosos con respecto a los aspectos religiosos. Entonces, cuando lo vieron, lo acusaron y se formó un tumulto de gente que lo iba a matar y el comandante romano lo logra librar y lo mete en la cárcel. ¿Sí? Lo mete en la cárcel. Aquí, Pablo está esperando a ver como que qué es lo que va a pasar. Y de aquí en adelante es que vamos a ver nuestro texto del día de hoy. Dios hará un camino para cumplir su palabra. Y quienes les encanta tomar notas, juiciosos como don Álvaro, aquí están nuestros 3 puntos. Hoy vamos a ver y vamos a dividir nuestro texto viendo que Dios siempre tiene un plan, que Dios hará un camino para cumplirlo y que Dios nos llama en medio de ese camino a vivir una vida misional. ¿Sí? Dios tiene un plan, Dios hace un camino y Dios nos llama a vivir misionalmente en él. Vamos a arrancar con el primer punto de cómo es que Dios tiene un plan. Vayan conmigo al capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente, Pablo está en la cárcel. El Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén,
es necesario que lo des también en Roma. A lo largo de Hechos, Lucas, el autor del libro de Hechos, nos ha contado una gran historia que se está contando en el libro de Hechos. A ver si me han prestado atención en toda esta serie. ¿Cuál es la gran historia que está contando el libro de Hechos? La expansión de el Evangelio, las buenas noticias de que hay perdón en Jesús hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿se acuerdan que ha venido en aumento, cierto? Como que se ha venido expandiendo. Nos está contando cómo se expande el Evangelio a través de la iglesia. Pero a lo largo de la serie hemos visto que esa gran historia de Dios está siendo contada y elaborada minuciosamente en pequeñas mini historias de personas comunes y corrientes, personas que a veces nos dicen el nombre y a veces ni siquiera sabemos quiénes son. Pero cada persona está aportando a un plan más grande que Dios está llevando a cabo. Entonces nos narraron algunos personajes como los discípulos, Esteban, Felipe, Ananías, Pedro, Bernabé, y cómo cada uno hace algo que lleva un poquitico más lejos lo que Dios se ha propuesto hacer. Entonces Hechos nos cuenta una gran historia que ¿quién está escribiendo? Dios. ¿Con quién la está escribiendo? Con pequeñas mini historias que se articulan todas con ese fin, ¿vale? Una de esas historias es la historia de Pablo, que es un hombre que era un perseguidor de Jesús, que se convirtió en un seguidor de Jesús. Él aceptó el llamado de Dios a su vida de articularse con la gran historia que Dios estaba llevando a cabo. Ahora, ese llamado no fue un llamado del cual Pablo como que obtuvo todo el panorama. No es que cuando iba en el caballo se cayó y Dios le dijo exactamente todo lo que iba a pasar en su vida. Solamente como que lo llamó y le dijo para dónde iba a ir un paso a la vez. Sin embargo, con Ananías sí le dio todo el panorama de lo que iba a hacer Pablo. Miren en Hechos 9, 15 y 16. Le dice Dios a Ananías, este hombre va a ser mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones como a los reyes, a los gobernantes y demás, como al pueblo de Israel. Aunque a Ananías se le muestra todo el panorama, Pablo lo va descubriendo un paso a la vez. Y aquí les puedo hacer un recorrido rápido por Hechos. Ustedes recuerdan que cuando Pablo estaba en el caballo, se cayó, él se quedó ciego y se fue y se retiró un tiempo y volvió a Jerusalén porque quería predicar nuevamente lo que había descubierto acerca de Dios. Pero Dios le dice, sal de aquí porque te van a matar. Dice, no, pero yo quiero, Señor, yo quiero. Dice, no, sal de aquí que yo te voy a enviar a los gentiles. Lo siguiente que vemos en el libro es que Pablo tenía un deseo y Dios se los cambió y lo mandó a hacer tres viajes misioneros. 3 viajes misioneros. Después que está entre los gentiles, veíamos en el capítulo 20 que él siente una obligación en el espíritu a ir ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces ya cambia nuevamente, donde primero le dijeron que no, ahora tiene que ir allá. Entonces bueno, vamos a Jerusalén. No sé para qué, solo sé que me va a ir muy mal allá, pero tengo que ir. ¿Recuerdan esa prédica? Y él va. Y ahora en Jerusalén está en una cárcel mohosa, sucia, después de estar seguramente con bastantes moretones en su cuerpo, y de repente, en medio de un alegato y como que nada se ve en luz, Dios se le aparece. ¿Y qué le dice? Pablo, ánimo, ánimo, que así como diste testimonio en Jerusalén, también lo vas a dar ahora en Roma. ¿Ven cómo es un paso a la vez? No tienen ni idea, no tienen ni idea de que para dónde está yendo. Solamente que un paso a la vez, Dios le va mostrando lo que sigue, lo que sigue y lo que sigue. Aquí uno podría tener unas consideraciones como muy, muy importantes para la vida de uno. Mira, recuerda esto, Dios tiene un plan, es una historia más grande. La segunda es que Dios te está invitando a ser parte de esa historia y seguramente no te va a revelar todo el plan. Caminar con Dios a veces es muy frustrante. Seamos honestos. Porque es que, aunque suena bonito decir que Dios tiene un plan, dice, bueno, amén, qué bonito, Dios tiene un propósito para mi vida, vamos para adelante, no sé qué.
la verdad es que a nosotros nos encanta ser los que escribimos el plan, ¿o no? A uno le encanta escribir el plan. Y a uno le encanta, y de hecho le enseñaron a pedirle a Dios que le bendiga el plan. Que se articule y que lo prospere, Señor. Mira, te entrego este trabajito, te entrego ¿sí me entiendes? Este negocio que voy a abrir, te entrego este viaje. Y en últimas, yo nunca oré ni pregunté siquiera a Dios si esto era su voluntad, sino simplemente yo lo planeé. Y Señor, échame la bendición y vamos para adelante. Y en el caso de quienes hayamos decidido caminar con Él y somos más arrojados y le decimos, sí, Señor, heme aquí, yo iré. La verdad es que uno dice, pero Señor, pues dame como el mapita, que es que esto haciendo andar tan perdido, si es muy berraco, ¿cierto? Dame un mapita, al menos 3 pasitos adelante, pero la verdad es que uno es como que, mira, un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Entonces, decir que Dios tiene un plan es muy bonito, pero es muy difícil. Y es frustrante. No lo voy a hacer romántico para ustedes. Es frustrante. Ahora, ¿por qué es importante saber que Dios tiene un plan? Así tú no lo sepas completo. Porque en últimas, eso te va a ayudar a evaluar todas las cosas que pasan en tu vida de una forma muy diferente. Si tú y yo creemos que realmente Dios tiene un plan en la historia y en nuestra vida, entonces en últimas eso le da a uno esperanza. En últimas eso lo tiene que parar a uno para por un momento siquiera pensar, oíste Dios, ¿qué está haciendo? Porque si mi vida no es un barco que está ahí como a merced del viento, sino que está articulado por un Dios que es soberano y hace todas las cosas según el designio de su voluntad, entonces yo cuando paso alguna circunstancia difícil, lo primero que tengo que preguntarme es, Señor, ¿qué estás haciendo? No el por qué, como dicen por ahí, sino el para qué. Y mirar, entender esto, que Dios tiene un plan, te va a ayudar a tener perspectiva de que Dios está haciendo algo no solamente en ti, de pronto te está entrenando, te está capacitando, te está enseñando, te está quebrando el carácter, sino que Dios también va a hacer algo a través de ti. Pero si tú no crees que Dios tiene un plan, vas a vivir perdido y desesperanzado en la vida. Yo creo que por eso es que Jesús se le aparece a Pablo y dice, ánimo, ánimo Pablo, está en la cárcel, continúa, vamos para adelante que el plan continúa. Y gracias a Dios por esos momentos en que le dice al menos un pedacito como que, bueno, ya sé que voy para allá. Algunos dieron pasos muy largos y le dijeron, mira, vete para esa ciudad, o comienza esta empresa, o métete con este negocio, o métete en esta relación, pero no tienen ni idea qué es lo que está haciendo. No tienen ni idea. Pero lo bonito que veremos en este texto es que Dios abrirá un camino para cumplir el plan que se ha propuesto hacer. Y vamos a leer qué bonito camino. ¿Listo? Miren qué bonito camino va a abrir el Señor. 23:12. Muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber nada hasta lograr matar a Pablo. ¿Qué tal esos caminos? ¿Cuál era el plan de Dios con Pablo? ¿Y cuál fue el camino? Una conspiración. ¿Sí? Versículo 14. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes, estos 40 hombres, y los ancianos, y les dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Pero, esta es la providencia de Dios, cuando el hijo de la hermana de Pablo, o sea, el sobrino de Pablo, se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le dijo, lleve a este joven al comandante porque tiene algo que decirle.
Por tiempo no vamos a poder leer todo el texto, pero se los voy a ir parafraseando aquí. El camino que Dios hace para cumplir su voluntad de llevar a Pablo hasta Roma empieza con una conspiración para matar a Pablo. Por la gracia del Señor, el sobrino se entera y le dice al comandante, lo que hace que de urgencia se produzca un traslado hacia el gobernador Félix, y ustedes lo van a ver en los versículos más adelante. El comandante envía 200 hombres de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros, y los envía a las 9 de la noche, porque como se enteró que había una conspiración, movió muy rápido sus fichas y mandó casi la tercera parte de la fortaleza Antonia en Jerusalén para solamente custodiar a Pablo, hasta que los llevaron a Antípatris, que era como a la mitad del camino, eran 2 días de camino a Cesarea, y 400 hombres se regresan. Lo manda a Pablo como preso, lo manda con una carta a Félix contándole la historia de la captura y bueno, y el por qué lo remitió. Los soldados entregan a Félix, a Pablo, y verifica que está como bajo su jurisdicción y lo mete a la cárcel. Ahora, unos días después, se da el primer tribunal romano. Y aquí es una cosa importante dentro de la historia de Hechos, y es que cambiamos de los juicios religiosos con el consejo judío, ahora pasó a los juicios romanos. De aquí para adelante van a haber como 3 juicios o 3 audiencias romanas, que es lo que le abrirá el camino a lo que Dios se ha propuesto hacer, que es llevar a Pablo hasta Roma. Ananías, el sumo sacerdote, llega hasta allá, hasta Cesarea, y lleva con él a un abogado, a Tértulo, que va a presentar el caso ante el tribunal, ¿cierto? Como en todo tribunal, el texto nos va a narrar una acusación, una defensa y un veredicto. Lastimosamente no tenemos todo para sacarlo, pero algunos detalles que quiero resaltar de esa acusación que se ve desde el capítulo 24, desde el versículo 1 al 9. Y es como Tértulo, como buen abogado, que no va a hacer chistes de abogado, mi mamá no está aquí hoy. Siempre le doy duro, qué pecado. Como buen abogado, pues hace todo el elogio y le dice, excelentísimo a Félix, bajo tu gobierno hemos disfrutado de un largo periodo de paz y unas reformas en pro de la nación muy buenas, lo cual es pura mentira. Los historiadores, especialmente Tácito y Josefo, historiadores del primer siglo, decían que Félix tenía una de las administraciones más corruptas y represivas, porque resulta que Félix había sido un esclavo que se ganó su libertad y ascendió al poder. Entonces Tácito lo menciona a él como un hombre con poder de rey, pero con mentalidad de esclavo. Y no solamente por lo brutal que era, lo corrupto y lo lascivioso que podía ser. Así que en últimas, lo que está diciendo el abogado aquí es puro cuento. Este tipo era malo. Pero a través de los elogios, Tértulo, muy audaz, quiere ganarse el favor y recordarle a Félix que en últimas él había asumido un compromiso con exterminar cualquier cosa que formara como una trifulca o una sedición contra Roma. Por eso acusan a Pablo de que él es un alborotador. ¿Sí? Ahora, Tértulo le dice, mira, es que Pablo es una plaga que provoca disturbios, versículo 5. Es un cabecilla de la secta de los nazarenos y trató de profanar el templo. Y los judíos que venían con él corroboraron la acusación. Veníamos hablando de que Dios tiene un plan y que Dios hace un camino. Y que nos invita a ser parte de él, pero que no nos revela todo el panorama. Ahora aquí vemos cómo Pablo está llevando a cabo el plan de Dios, o Dios está llevando a cabo el plan, pero es a través de la adversidad. Esta conspiración es en últimas el instrumento que Dios está utilizando para que Pablo llegue a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Se lo repito. Esta adversidad, esta dificultad, es lo que Dios mismo está utilizando para que Pablo llegue a hacer lo que él se ha propuesto hacer.
Ahora, esos caminos a veces nos pueden confundir. Si no tenemos como la perspectiva correcta del plan de Dios, vamos a sentirnos muy perdidos. Imagínense que Pablo no tuviera claro qué es lo que Dios se ha propuesto hacer. Que Pablo no tuviera en su mente que Dios siempre tiene un plan. ¿De qué formas Pablo hubiera podido percibir y leer la adversidad que le había sobrevenido si no fuera consciente del plan de Dios? Piensen por un momento. ¿Cómo podría leer esa situación? Está en una cárcel hace rato, lleno de moretones, y ahora lo mandan para otro lado de noche. Si él no sabe que Dios tiene un plan con su vida, ¿cómo lee él eso? Especialmente, ¿cómo lee a Dios? A ver, ayúdenme. Dios lo abandonó. ¿Qué más? ¿Cuál? Exactamente, es decir, no hay ningún plan. O bueno, si creyera también de pronto en Dios, podría ser, no, esto es un ataque de Satanás, ¿cierto? Necesito reprender más. O es cosa mía, ¿sí me entiendes? Es decir, las interpretaciones podrían ser enormes, ¿sí me entiendes? Y muy variadas. Pero Dios, pero Dios le dio la gracia a Pablo de entender que él estaba tejiendo un propósito, a pesar de que fuera a través de la adversidad. Nuestro llamado, mis queridos, es estar conscientes de los caminos. Escúchame bien, tu llamado y el mío, es que estemos conscientes de los caminos que Dios hace, a pesar de que sean extraños, a pesar de que sean dolorosos, para cumplir su voluntad. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que vienen y nosotros las sentimos como retrasos, como abandonos, como injusticias, si nosotros no tenemos claro el plan. Si tú no tienes claro un plan, vas a tergiversar cada circunstancia. Y quiero ponerles algunos ejemplos prácticos. Pensaba traerles algo como de grandes hombres de la fe y esas cosas, pero les voy a poner ejemplos de este simple mortal. Yo vengo de padres divorciados, ¿sí? Y una de las cosas que más gastó oración en mi vida fue orar por la restauración de mi hogar. Años, de hecho, años. Ah, hasta que el Señor me convenció de algo, es a causa de la dureza de sus corazones, ¿sí? Pero yo nunca pensé que casi 20 años más tarde, esa situación era lo que encendería en mi corazón una llama por trabajar por la restauración de los matrimonios. Nunca pensé eso. Yo creo que si no hubiese pasado eso, yo no tenía ese ardor y sobre todo esa fe de que Dios puede restaurar cualquier cosa. Varios de ustedes saben que nosotros caminamos en en el regalo de ser padres a través de la adopción. Y les he compartido esto a algunos en tiempos de consejería personal. Ah, pero una de las cosas que más nos ayudó a entender eso, a mi esposa y a mí, de cómo Dios tiene plan, fue eso. Mira, 6 años peleando con la infertilidad y peleando con Dios y maldiciendo y no decía, no, yo qué voy a creer en este Dios cómo me hace esto y yo aquí es que seminarista y le entregué mi vida, mi carrera y era con la que me sale. Mm, y yo pensaba que en últimas, pues la vida se trataba de mí y de mi plan, como lo habíamos escrito con Sari, de cuánto tiempo íbamos a demorarnos hasta tener hijos, y pasó un año, y pasaron 2, y pasaron 3, 4, 5 y 6, y nada que pasaba. Entonces dijimos, este Dios no nos funciona. Hasta que el Señor nos llevó a la convicción de que Él quería que nuestro camino fuera la adopción. Y cuando empezamos ese camino de adopción, nos empezamos a topar con varias historias de jóvenes adoptados, sufriendo, porque la adopción siempre trae como algo que es profundo en el corazón, que necesita ser sanado por Dios. Y
como estábamos como pastores de jóvenes en ese tiempo, les dábamos la oportunidad, teníamos la oportunidad de escuchar a niños que se sintieron no deseados y aconsejarlos desde el corazón de padres que estamos deseosos de ser papás. Ustedes no se imaginan la sanidad que produjo eso en esos muchachos. La sanidad del corazón. Solamente ver la ansiedad nuestra por tener un hijo a través de la adopción. ¿Cómo sanó eso? Sanó historias de varios jóvenes. Y yo después llegamos a la casa y decía, ¿cuándo en la vida iba a pensar que Dios estaba utilizando nuestras adversidades, nuestros cambios de planes para sanar la vida de estos muchachos? Después llegaron nuestros hijos. Y nosotros, ¿cuándo íbamos a pensar que Dios iba también a traer la vida de estos dos chiquitos para alegrar nuestra vida y redimir sus vidas? ¿Cuándo iba a pensar yo eso, por favor? Yo soy demasiado miope, ¿sí me entiendes? Veo hasta aquí. Y así somos todos. Hablando de los planes de Dios, vemos hasta aquí. No podemos ver más allá de eso. Pero si por algún momento hubiera tomado la oportunidad de irme hacia atrás y ver que Dios tiene un plan, aunque yo no sepa qué es, yo sé que es bueno y que es perfecto y que es agradable, en últimas hubiera tenido más esperanza. Y cuánto nos dio a nosotros como pastores esos 6 años de llorar y llorar y llorar y pelear por Dios porque no nos está dando lo que nosotros queremos. ¿Les suena familiar? Yo creo que un pastor necesita saber eso. Porque eso pasa con las relaciones matrimoniales, con el trabajo, con la enfermedad, con todo. Casi todos nosotros tenemos eso. Oraciones que Dios no ha respondido y que quizás Dios no responderá. Uno que se iba a imaginar que Dios estaba haciendo eso. Ahora, eso de mí, pero de ustedes me encanta escuchar varias de las historias de saber de rupturas dolorosas que cortaron el alma. De hecho, la semana pasada estaba en una muy bonita y que Dios redimió una historia de mucho dolor para ayudar a otra hermana que acabó de empezar esa misma historia. ¿Sí? Algunos han batallado con enfermedades muy largas, en las cuales han podido experimentar literalmente lo que Pablo dice. Mira, en medio de la debilidad he experimentado el poder de Cristo. Esa verdad de bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad, es una realidad para mí. Y ha servido como capacitación para poder ayudar a otros en el mismo camino. Dios no hace las cosas al azar. Cada detalle de tu vida, cada circunstancia buena y cada circunstancia mala, Él la redime para su gloria. Así que abre tus ojos y mira qué caminos está abriendo Dios. Pero examínalos a la luz de su plan. Examina tus dolores, tu escasez, tu falta de trabajo, tu divorcio, tu lucha con hijos adolescentes, tu lucha con hijos pequeños. Examina el choque. Yo que me iba a imaginar el choque que les mostré hace días, que me iba a llevar a compartirle la fe y a entregarle una Biblia a un señor que por allá en Niquita, o que yo nunca iba a ir por allá en mi vida. Pero ese choque me dio esa oportunidad. Dios siempre está haciendo algo, pero necesitamos abrir los ojos. Porque si pensamos que solamente se trata de nuestro plan y de nuestra pequeña historia, vamos a quedar ciegos y desconsolados. Ahora, quiero hacer una claridad. No es que tenía que pasar algo malo o que alguien cometiera un pecado contra ti o que tú cometieras un pecado para que Dios pudiera utilizar esto. No es que yo tenía que pecar. ¿Sí entiendes? No es eso. No es eso. Sino que Dios es tan poderoso que aún en estos elementos tan poco descifrables que somos nosotros, tan desviados, Él es capaz de escribir, como dice un autor, Él es capaz de escribir recto sobre los renglones torcidos de nuestra vida. Así es nuestro Dios. Ahora, ¿cómo cambiarían, mis hermanos,
la lectura de las circunstancias actuales de tu vida si tú lo vieras desde esta perspectiva, de la perspectiva de que Dios está llevando a cabo un plan. Y recuerda cuál es el plan. Es que Dios quiere utilizar tu vida como un instrumento útil en sus manos para que otros lo conozcan a Él. Ese es el plan de Dios. Yo quiero que pienses por un momento, como que qué es lo que estás pasando. Porque sé varias cosas de ustedes, pero yo quiero que las pienses. ¿Cómo es que esto en últimas se articula a un propósito más grande? ¿Cierto? Si estás viviendo un duelo, si estás viviendo una escasez, si estás viviendo una lucha en tu matrimonio, ¿de qué formas Dios está haciendo algo en ti? Si hay puertas que no se están abriendo, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Si estás intentando y no se te dan las cosas, ¿qué está haciendo Dios? Dios no es indiferente a eso. Y no solamente pensemos en el sufrimiento, sino que también pensemos en la bendición. Si Dios te dio un trabajito nuevo, ¿qué está queriendo hacer Dios con eso? Si de repente te doblaron los ingresos, te dieron un aumento, ¿qué quiere hacer Dios con eso? Si lograste mudarte a una nueva casa, si por fin lograste conseguir un carrito, ¿eso cómo se articula dentro del plan de Dios? Porque no está desarticulado. ¿Cómo quiere usar Dios esto que me está dando para su gloria? Ahora, ¿tú te imaginas cómo se vería la vida si tú y yo viéramos cada circunstancia con esos lentes de que Dios siempre hace un camino para cumplir aquello que se ha propuesto hacer en ti y a través de ti? La vida sería muy distinta. La vida sería más articulada, más clara. Y ahí lo importante de cómo este texto nos modela a Pablo, cómo Dios nos invita no solamente a vivir con claridad de que tiene un plan, de que Él está haciendo un camino, a pesar de extraño que a veces pueda lucir ese camino, pero aquí la tercera y última anotación de nuestro texto es cómo nos llama Dios a vivir en el día a día de caminar en su plan. Nos llama a vivir de una manera misional. Vamos al capítulo 24, versículo 10 en adelante. Tun, 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 tun. Aquí es la defensa de Pablo. Cuando el gobernador con un gesto le concedió la palabra a Pablo, Pablo respondió: sé que desde hace muchos años usted ha sido juez en esta nación, así que de buena gana presento mi defensa. Usted puede comprobar fácilmente que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. Mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni promoviendo motines entre la gente en las sinagogas, ni en ninguna otra parte de la ciudad. Tampoco pueden probarle a usted las cosas de que ahora me acusan. Sin embargo, esto sí confieso, que adoro a Dios, al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino que a mis acusadores llaman secta. Pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia. Después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo y presentar ofrendas. En esto estaba, habiéndome ya purificado, cuando me encontraron en el templo. No me acompañaba ninguna multitud, ni estaba implicado en ningún disturbio. Los que me vieron eran algunos judíos de la provincia de Asia, y son ellos los que deberían estar delante de usted para formular sus acusaciones, si es que tienen algo contra mí. De otro modo, estos que están aquí deberían declarar qué delito hallaron en mí cuando comparecí ante el consejo, a no ser lo que exclamé en presencia de ellos: es por la resurrección de los muertos por lo que me encuentro procesado delante de ustedes. Entonces Félix, que estaba bien informado del camino,
suspendió la sesión. Cuando venga el comandante Lisias, decidiré tu caso, les dijo. Luego les ordenó al centurión que mantuvieran custodiado a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Transcurridos 2 años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo, pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Qué tal ese camino? Qué belleza de camino, ¿no? Pablo aquí se está defendiendo de lo que lo acusaron, lo que el abogado Tértulo lo acusa y básicamente les dice: yo no soy culpable, yo no promuevo motines, no tienen nada de qué acusarme, no me vieron con nadie ni hablando con nadie. De hecho, vieron que yo vine a Jerusalén ¿a qué? A adorar y a traer ofrendas. Recuerdan que en los capítulos anteriores él estaba levantando plata para ayudar a una crisis que se estaba dando en Judea. Yo lo único que puedo confesar es que yo sí soy un cristiano. Yo adoro a Dios en este camino que ellos están llamando secta. Pero tengo la misma fe que profesa un judío. Y algunos comentaristas dicen que Pablo estaba en últimas mostrando la legalidad del cristianismo bajo la cobertura judía en Roma. En últimas, yo sigo con la misma esperanza, con la misma fe, la ley y los profetas. Yo también creo que habrá una resurrección. Y en todo esto, dice el texto, yo procuro tener una limpia conciencia delante de Dios. La primera cualidad que vemos aquí de Pablo es que en el camino uno necesita, a pesar de que la adversidad dure y se extienda, la primera característica que uno necesita tener es caminar de una manera irreprochable. Caminar de una manera irreprochable delante de Dios. Eso es lo que Pablo en últimas está alegando frente a ellos. Pero miren lo que pasa después. Félix para el juicio, lo pospone, pero cuando llega Drusila, su esposa, como que les salta la curiosidad y lo invitan a: oíste, contame un poquitico más de eso del camino, contame un poquitico más de eso de Jesús. Pablo empieza a hablarles, pero les habla acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. ¿A quién? A nada más y nada menos que a Félix, un hombre reconocido por su tiranía, por su corrupción y por su lascivia. ¿Ya entienden por qué la reacción de Félix? Félix tuvo miedo. Y ya te escucharé después. Sin embargo, lo llamaba con frecuencia para ver si le daba la propinita, el CBY. Pero en últimas, así continuó por 2 largos años. La espera del comandante que venía nunca llegó y por 2 años Pablo está encerrado. Pablo está ahí, preso, disfrutando del gran plan de Dios. Una cosa que aprendemos acá es que no solamente necesitamos mantener una conciencia limpia, sino que también necesitamos vivir de manera intencional, misionalmente. La adversidad no puede parar la misión. De hecho, la adversidad te generará oportunidades que nunca antes habías tenido para poder testificar acerca de Jesús.
Entonces, ¿cómo caminamos en esta vida y en estos caminos que a veces suelen ser difíciles en el plan de Dios? Con una conciencia limpia y aprovechando cada oportunidad para cumplir la misión de amar a otros, llevándolos a conocer a Jesús. Eso es lo que le hemos venido hablando, de vivir una vida misional. ¿Qué oportunidades Dios te está abriendo en las circunstancias, momentos y lugares en donde te está poniendo en este momento? Y quiero que lo pienses. ¿Qué oportunidades te está dando Dios en medio de la enfermedad, de la infertilidad, del duelo, del divorcio, del desempleo? Piensa por un momento. Porque sabes que cuando uno tiene estas gafas puestas, empieza como a ver todas las conexiones. Y aquí algunos ejemplos. Uno ve como detrás del choque que les decía ahorita, hay una oportunidad de conocer a alguien que de ninguna otra forma hubiera llegado a conocer. Uno ve como esta enfermedad, esta infertilidad, en últimas, me abrió oportunidades de tener diálogos con personas que están viviendo lo mismo que yo. De hecho, tenemos unos muy buenos vecinos, muy queridos, que fue a través justamente de eso, de la adopción, que llegamos a conocernos. Estábamos en el mismo proceso y nos pegó inmediatamente. ¿Cuándo iba uno a calcular eso? Este tiempo de desempleo quizás no solamente abre oportunidades, sino que también son formas en las que Dios opera para enseñarme a arrepentirme, a manejar bien las finanzas, ¿cierto? También me ha ayudado a mirar cómo puedo ayudar a otros. Aún estas bendiciones que Dios está trayendo, estos ascensos, Dios lo está utilizando para alcanzar a otras personas, me está llevando a otros círculos que puedo influir con el Evangelio. Este nuevo aumento me va a permitir apoyar a más personas, a más misioneros, a más plantaciones, a más personas que quieren servir. Cada cosa que pasa en nuestra vida, Dios la quiere articular con una vida misional. Pero el gran problema, mis queridos, es que nosotros normalmente, como luchamos con hacer los que hacen el plan, entonces luchamos cuando el plan de Dios se opone a nuestro plan. El gran problema y el gran obstáculo es que yo tengo un plan, que yo soy el que me labro mi propio camino y que en últimas cada cosa que yo estoy buscando es para mí mismo. El gran problema de vivir la vida como Pablo nos la está modelando aquí, no es que desconozcamos el plan de Dios, porque es claro en las Escrituras. El gran problema somos nosotros, que cada uno de nosotros sí tiene un plan. Ustedes tienen un plan ya. Y no quiero generar confesiones, pero te aseguro que casi un 80% de nuestros planes no son planes que vengan de Dios. Después de pastorear varios años, te aseguro que más del 80% de los planes no son de Dios. Son cosas que nos imaginamos, que andamos, que culturalmente creímos que son así y marchamos y le pedimos a Dios que le eche la bendición. Pero ni siquiera nos paramos a preguntarle si Dios quería eso y para qué lo quería. ¿O no? Entonces el gran problema aquí no es como, bueno, necesito entender las cosas a la luz del plan de Dios. No, yo necesito entender primero cuál es el plan de Dios con mi vida. Y aquí es lo que yo quiero recordarte en 2 Corintios capítulo 5, 15. Que Cristo murió por todos para que los que recibimos esta nueva vida en Cristo ya no vivamos para nosotros mismos, sino que más bien vivamos para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Romanos 14, 7 al 9. Porque ninguno de nosotros
vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser el Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Hermanos, yo quiero que ustedes se vayan con algo claro hoy. Cuando tú decidiste arrepentirte de tus pecados y rendir tu vida a Jesús, aceptando su perdón gratuito, lo que tú decidiste fue recibir una marca en tu vida que dice que tú le perteneces a Él. Tú no compraste un seguro de vida para que te fuera mejor, para que te dieran trato preferencial, ¿cierto? Una prepagada con Dios. Eso no es la fe. Lo que tú hiciste fue decirle, Señor, ahora ya no vivo yo, ahora vives tú y vivo para ti, para tu agenda. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo, hablamos, claro, del gran perdón que viene sobre nuestra vida, pero también el nuevo propósito que vino sobre ella. Por eso quisiera que abrazaras cada vez más esa realidad, de que si tú eres un seguidor o una seguidora de Jesús, lo que tú te has convertido, lo veremos la próxima semana en la próxima predicación, es en un servidor de Cristo. Vive así, vive de esa manera. En resumen, Dios tiene un plan, Dios hará un camino y Dios te llama a vivir en ese camino una vida misional, una vida para Él. Y quiero dejarles unas preguntas para las comunidades misionales de esta semana. Si los líderes pueden ahí tomar apuntes. Me encantaría que en la comunidad misional reflexionáramos más en esto y lo vamos a hacer en este momento. ¿Cómo se está reflejando en tu vida este gran plan de Dios, de que lo ames a Él, pero también que le sirvas a Él, llevando a otros a conocer a Cristo? ¿Cómo está reflejando tu cotidianidad, tus proyectos, los dos grandes mandamientos de tu vida? El gran mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y la gran comisión, haz discípulos de Cristo. ¿Cómo tu vida refleja esas dos grandes cosas que dominan toda nuestra fe? Ama a Dios y sírvele a Dios. ¿Cómo está reflejando tu cotidianidad eso? En cuanto al camino, ¿qué circunstancias está usando en este momento Dios para conducirte a donde Él quiere llevarte, no donde tú quieres ir? ¿Qué circunstancias está utilizando Dios para conducirte a donde Él quiere llevarte para tu transformación, para equiparte, para abrirte espacios que no tendrías otra forma de tener? ¿Qué circunstancias está utilizando Dios para cumplir su plan en ti? Porque quiero que de verdad profundices en esa pregunta. Quizás arroje luz a muchas de las oraciones que llevas por años haciendo. Y la última, sabiendo que Dios nos llama a vivir una vida misional y que todas las cosas las articula de una manera que podamos vivir misionalmente mientras esperamos, así sea en una cárcel por 2 años, en un retardamiento de un proceso legal como Pablo. ¿Qué oportunidades únicas, escucha bien, qué oportunidades únicas te está dando Dios en este momento para que otros conozcan a Jesús? Piensa en tus circunstancias y quiero que pienses qué oportunidades únicas te
te está dando Dios, como el poder testificarle a este hombre tirano como Félix. ¿Qué oportunidades únicas te está dando Dios en medio de las circunstancias que estás viviendo? ¿Y cómo podrías aprovecharlas esta semana? Eso no es para otro día. ¿Cómo podrías aprovecharlas esta semana? Tal si oramos. Padre, queremos pedirte primero perdón. Porque la verdad muchos de nosotros hemos vivido, incluyéndome, una vida demasiado egocéntrica, miope. Perdónanos, Padre, por creer que nosotros estamos en control. Y aún perdónanos el atrevimiento y la insensatez de creer que tú tienes que ajustarte a nuestro plan. Perdónanos cuando en nuestras oraciones y en nuestras acciones te hemos quitado de tu trono y en nuestro imaginario te hemos puesto como un Dios servil, alguien que tiene que ajustarse a nuestras expectativas, nuestro plan y propósito. Hoy queremos arrepentirnos y reconocer nuevamente que tú eres el Señor. Que lo que tú lograste en esa cruz no fue solamente perdonar nuestro pecado, sino rescatar nuestra vida, redimirla. De nuestro egocentrismo, de nuestras desviaciones. Gracias por Jesús, porque en Él, Señor, vemos cada vez con más claridad que la vida es mucho más y que nada de lo que planeamos con tanta dedicación y trabajamos con tanto empeño llegará a satisfacer lo que solamente tú puedes dar a nuestro corazón. Gracias por rescatarnos en Cristo de ese espejismo. Y gracias porque esa cruz, Señor, cada vez más es un recordatorio, no solamente de tu gracia, sino de que tú tienes planes y planes buenos con nosotros. Gracias porque quieres utilizar estos instrumentos tan imperfectos que somos para traer frutos y hacer cambios que duren hasta la eternidad. Hoy queremos disponer nuestra vida para ti, Señor. Y si nos hemos desviado del foco, queremos reenfocarnos, recordándonos que somos hijos en Cristo, pero también que hemos sido rescatados y comprados con un propósito más grande que la búsqueda de la felicidad de nuestra vida. Gracias por el honor de servirte a ti. Ayúdanos a leer la vida con estos ojos. Pero oro también, Señor, por mis hermanos, especialmente los que están batallando con cosas difíciles en este tiempo. Sé que muchos tienen preguntas profundas. Que todavía no encontramos el sentido de por qué estás haciendo lo que estás haciendo.
Y quiero pedirte que esta semana, Señor, tu Espíritu, que solamente Él puede convencernos de nuestro error, traiga luz si hemos estado confundidos. Si quizás hemos estado analizando las circunstancias desde una perspectiva equivocada. Y ayúdanos a verla dentro de la gran historia y el gran plan que tú estás llevando a cabo, que es traer vida y salvación a esta creación, redimir todo lo que hemos quebrado y dañado, pero quieres hacerlo a través de nuestras pequeñas mini historias. Ayúdanos a ver con una perspectiva más alta. Ayúdanos a ver cada circunstancia desde tus ojos, desde los ojos de Dios, para que también vivamos con esperanza, para que también vivamos con ánimo. Y si algunos aquí están decaídos, Señor, oro que esta misma semana tu palabra y tu Espíritu, así como hiciste con Pablo mientras estaba encadenado y encerrado, ánimo, ánimo Pablo, mi plan continúa. Dales ese ánimo, Señor. Danos ese ánimo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.